Hoy toca hablar del disco Evil Empire de Rage Against the Machine, al año 1991. Según me han comentado por ahí, el segundo disco de la banda. Así es. Y el segundo Y es un después del disco que primero. alguien no investigó en lo más mínimo cuando lo eligió para escuchar. Y acá estamos. Y acá estamos. Y acá Qué, estamos. qué fácil que ser tan chabón, ¿eh? Bien, el primero vino... Perdón, este es de 1996. Ay, cómo me mentiste. Sí, porque te quería ¿Cómo? agarrar en offside, ya que yo soy el que no investigó, mirá qué fácil te engañé. No, pero ¿sabes cuando sacás del costado? La puta madre. Bien, la banda, el primer CD de la banda es de 1991, por eso me Ok, confundí, y se llama, igual que la banda, Rage Against the Machine. Este es el segundo, 5 años después, de 1996. Evil Empire. muy bien, está bueno. Una banda, hablemos Rage Against the Machine, una banda que sobre todo no tiene un estilo de rock metal, rock, rap. No, con una infusión de varios estilos, sobre todo en este disco, yo creo que es más tirando a lo que es el rock pesado y demás. ¿Y qué otros Sí, estilos le encontrás vos? y tienen algunas guitarras medio lo funk a veces, o ciertos ritmos más calmos, se suenan también algunos otros instrumentos que no son típicos del rock pesado, Ujú, ¿no? Y bueno, la instrumentalización del rap es algo bastante variado igual, pero no hay tanto de eso, diría. entiendo. Y Eh, esos sonidos medio distorsionados que aparecían a veces, ¿cómo los llamarías vos? ¿O de qué eh, género son? Eso es la música, ¿eh? Sí, pero me refiero a sonidos puntuales. No sé, me tendrías que apuntar al cual de todos los temas. O sea, usualmente lo que tenían era que utilizaban no guitarras distorsionadas y demás. Mira, para ¿No? mí había otro tipo de búsquedas. O sea, Sí, hubo en algún momento en los que puede haber ni ni alguna que ni otra ni cosa. ni 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 ni, un sonido como muy agudo. Puede haber sido una guitarra también. Sí, Pero claro. lo que recuerdo de los momentos más extraños se escuchaba una guitarra por ahí. En fin, Bueno, así lo ahora llamaría yo, momentos extraños. vamos a avanzar entonces nomás con esto. A la producción. Y arrancamos con la producción. Y yo tengo que decir que, si bien no en el sentido instrumental me gustó muchísimo la producción, bueno, me gustó, no, o sea, yo lo que sentí principalmente con todo este disco, por ejemplo, vas a ver es que como que me es fácil dejarme llevar por la música, ¿no? Como empezar a sentir la música, ¿no? Empezar a mover la cabeza y cosas por el estilo. Te es fácil. Eh, sí, me es fácil. Ok. Eh, y no siempre era, o sea, había algo en el ritmo, digamos, que hacía que se volviese, ¿no? Como era realmente enérgico, entonces, ¿no? Había, eh, sin, digamos, sin importar de la calidad instrumental o no del momento y demás, porque tiene sus cositas el disco, de las cuales hablaremos en otro apartado más adelante. Ujú. Entonces lo disfrutaba mucho. Pero sí notaba en esos momentos yo que había varias partes en las que la voz se me hacía un poco indistinguible, ¿no? Será por el tono del cantante o demás, o sea, un tono que se me hacía complicado a mí, ¿no? Como escuchante, estar identificando lo que decía en inglés, ¿no? Más allá de cualquier problema que yo tenga para escuchar, además, o sea, estoy muy acostumbrado a escuchar en inglés y bueno, la voz del cantante no me parecía de lo mejor, me parecía que tenía fuerza en lo que estaba intentando hacer y demás, ¿no? No, porque bueno, tiene un estilo bastante particular dentro de lo que sería el rock, ¿no? Obviamente a estas las líricas Eso te iba a eh, decir, rapeadas. crees que es un tema de voz o un tema de canto? No, yo creería que es un poco del tema de voz, ¿no? Pero también, por ejemplo, en un tema sentí que las voces estaban muy apagadas, entonces que eso había sido un problema de grabación, no se escuchaban tan nítidas como que en otras de las canciones. Y bueno, o sea, me parece que es algo que se repitió, sobre todo que yo creo que hay una o dos canciones en las que me sentí mucho más cómodo con cómo se escuchaban las voces en el disco. Entonces realmente pienso que esto viene acá, sí, un tema de producción, de cómo elige el cantante cantar y demás, ¿no? Y la claridad que le deciden dar a las voces. Como que se vuelve, nada, como dije, un poco difícil de escuchar y encima en uno de los casos, no me acuerdo qué tema era ahora, eh, se vuelve poco nítido el sonido, que no me pasó con el resto de los instrumentos y demás, todo se sintió bastante claro y demás, en lo que utilizaban, más allá, ¿no? De que había bastantes sonidos de distorsión en lo que eran las cuerdas y demás. De todas maneras, me parece que se hizo con bastante precisión, no fue producto del estudio en el que grabaron o lo que haya sido. Si bien, por ejemplo, hay alguno de los temas, creo que, qué sé yo, que hay alguna versión que no estoy seguro de que todo haya sido grabado en estudio por algunos comentarios que leí por ahí, Mira, pero no importa, no, está bien, esas son cosas que se escapan. Pero en cuanto a las voces, me parece que sí sufrieron un poco en el estilo del disco y demás.
y no se me hacía muy entendible a mí. Por eso no tuve problemas, ¿no? O sea, como te decía, con la mayoría de los instrumentos y demás, disfruté cómo estaban grabados o disfruté o bueno, sí, lo que se escucha de track a track con esto. De hecho, o sea, me parece que, no sé, por momentos sentí que no, como que no le estaban haciendo muy buen servicio a la voz, a la lírica y a la música de los rodeos, aunque también la música no también tiene lo suyo por momentos. Este, creo que ahí es un disco con algunos altibajos, si nos ponemos a pensar en esto que te digo yo, de los temas, obviamente vos tendrás, ya me imagino cuáles serán tus opiniones, pero eh, digo, de todas maneras, tal vez hubiese estado bueno, no sé, revisitarlo o ver qué hicieron después para saber si esto es algo que se repite en los discos, ¿no? O sea, como te dije, ¿fue un problema realmente el lugar donde grabaron o de cómo, o fue algo particular del estilo con que lo quisieron hacer ellos, ¿no? Eh, y bueno, no, eso es lo que tengo para agregar acá, ¿no? Como te dije, tal un problema general con las voces. Voy a vos. Entiendo. Bien, muy bien. Yo primero voy a aclarar que, si bien yo no tengo la experiencia que tenés vos, ni escuchando voces en inglés, ni escuchando estos ritmos donde generalmente la voz está un poco entre acelerada, bueno, no sé, yo no tengo eh, experiencia acá, entonces ya de entrada me abandoné a no entender las palabras que está usando, salvo algún caso puntual. Entonces no noté nada extraño en las voces, pero justamente porque no lo busqué, no sé si se explica. Después, en cuanto a la producción, a mí me gustó, me pareció una alta apuesta en cuanto a la inversión o al coste que me parece a mí que le asignaron a este proyecto. Y también Ujú. supongo que este estilo musical puntual es muy difícil de hacerlo desde un garage, ¿no? Con toda la romantización de una banda que recién está empezando. Este tipo de propuestas se me ocurre que es difícil lograrlas con, con poco, ¿no? Que, o sea, si vas por acá, vas fuerte. Es lo Ujú. que yo pienso desde la ignorancia absoluta. Este, necesitan, creo yo, una pila de técnica y edición atrás. Pero acá me pareció encontrar algo más, algo, por un lado, muy técnico, porque se los notaba, técnicos y con mucha virtuosidad en sus instrumentos, pero a la vez yo por lo menos intenté, yo por lo menos encontré algo experimental acá, y de esos sonidos te hablaba hoy. Yo creo que parte de su propuesta fue jugar ellos con ciertos sonidos que no estaban en la gama, se me ocurre a mí que no estaban en la gama de lo que ya existe. Ahí es donde yo digo que para mí ellos se pusieron a descubrir cosas, a experimentar con ruidos diferentes, y en muchas de las canciones de esos momentos extraños, como los describiste vos, yo creo que son un poquito hijos de esta búsqueda, de esta experimentación. Después noté buenos sonidos, estas distorsiones de Ujú. las que hablo, ruidos extraños en casi todos los temas, Ujú. y le daban a cada tema un rasgo distintivo. Si bien a mí, eh, en este momento, si me pones 10 segundos de un tema y me decís cuál era este, probablemente no sepa cuál era. Sin embargo, estos momentos distintivos le daban otra cara. Y Ujú. generalmente no eran iguales. Después hubo un par de canciones donde me gustaron especialmente los sonidos extraños de los que hablamos. Este, pero más allá de que a mí me hayan gustado o no, estaban ahí siempre, en todas las canciones. Entonces, alguien los pensó y los puso. Y a mí que estoy escuchando me hace estar más atento, porque en cualquier momento la melodía que de a poquito va apareciendo, que ahí es donde yo digo que las melodías no puedo distinguir mucho una de la otra, Ujú. en cualquier momento van a ser interrumpidas por uno de estos sonidos tan, tan individuales, tan extraños, tan Ujú. característicos, si querés, y, Dale, y a uno sí. como oyente lo ponen en un estado de alerta, si querés, porque sabés que va a aparecer en cualquier momento. Y por último, por ciertas estructuras, perdón, o por la forma de presentar algunos sonidos, Ujú. lo que decía, se me ocurre que ellos estaban jugando. Entonces, como que los sentía divirtiéndose en ese estudio de grabación, diciendo, mirá lo que hago, y ahora este mismo, pero en do, y esto mismo en re, y con vino, y qué sé yo, como, por eso, saliéndose de lo que ya existe y proponiendo lo suyo. Entonces, Ujú. ahí es donde yo, cuando creo percibir eso en un artista, lo disfruto. Más allá de que, obviamente, no es mi estilo, me Ujú. gusta este tipo de acercamiento al arte. Cambio. Entiendo. Muy bien. Yo quiero agregar esto, como decís, ¿no? Esto como para
cerrar un poco de idea de estos sonidos extraños y demás, yo creo que principalmente a lo que te estás refiriendo no es un uso que podríamos decirle bastante diferente de lo que es la guitarra eléctrica y demás, siempre acompañado, ¿no?, del bajo y la batería. eh, que bueno, ¿no? Le da otra potencia porque justamente nos hacen remarcar por así decirlo, los sonidos de la guitarra de una manera bastante particular, no es lo que uno esperaría, ¿no? En Ujú. las canciones y demás, y bueno, no, este, yo no, lo menciono así, ¿no? Como para terminar de darle un poco forma a estos sonidos extraños y demás, que bueno, ¿no? Lo que pasó es que se escucha para mí constantemente y de muy buena manera todos los instrumentos que se manejaron en cada una de las canciones, ¿no? Estoy hablando de estos pequeños problemas que yo mencioné y demás, y que de hecho no pienso que hayan visto, se hayan visto afectados, o yo no pienso que se hayan visto afectados los instrumentos. Pero Ujú. bueno, continuamos Dale, con estilo. con estilo. Y bueno, no me acuerdo, sí, o sea, creo que ya un poco te mencioné cómo habrá sido la idea, ¿no? De cómo es este surgimiento del rap, del rock rap, o de Sí, esta pero mezcla, ¿no? no al aire. Variedad. Exacto. No, que tiene algunos pocos componentes que vienen detrás, habría que investigarlo, ¿no? Es como que, bueno, no tiene bastante fama Rage Against the Machine por haber hecho, ¿no?, el estilo que hacían, no solo por eso, sino obviamente también por cuestiones políticas, o sea, básicamente a lo que aborda todo el álbum, ¿no? Cuando lo escuchás. Pero bueno, fuera de eso y enfocándonos, yo diría que sí, o sea, definitivamente tienen un estilo muy particular de hacer las cosas, combinado con la voz también en particular de su cantante, Zack de la Rocha, si no me equivoco, Zack de la era el Rocha. nombre. Sí, señor. Eh, que bueno, que tiene, que inclusive te diría que hoy, inclusive hoy sigue sonando de una manera bastante distintiva, o sea, yo después de todos estos años, o sea, considerando, estamos hablando de un álbum 25 años después, ¿no? Ponerlo en contexto, estamos Ujú. viejos, Tincho. Totalmente. Este, nada, es interesante ver cómo este álbum todavía tiene fuerza, ¿no? Dentro de las cosas que hace, o sea, me parece que maneja una potencia general en el estilo que no se ha visto opacada, digamos, por otras ofertas, o sea, yo no, obviamente daría que buscar o habría que ver y decir, che, bueno, mira, tenés esto y demás, y obviamente música bañada en la política no hay falta, ni tampoco puede ser la mezcla de rap y metal, pero yo creo que en Rage Against the Machine hay algo bastante específico, ¿no? Que es la fuerza, digamos, de las letras que ellos utilizan, combinado con el tono especial especial, o sea, me parece que hay algo muy auténtico en cómo canta Zack de la Rocha. Más allá que a mí Definitivamente. me parece que tenga sus problemas en las grabaciones y que yo diga, che, por ahí me gustaría no escuchar a Zack de la Rocha cantando, porque, qué sé yo, pienso que tiene... eh, no problemas, o sea, a mí no, porque obviamente el disco sale y el disco se deja escuchar, no te lo hace inescuchable, pero yo tuve problemas para entender las letras, entonces hubiese querido otro tipo de, otro tipo digamos, de experiencia musical, Ujú. eh, pero sin dejar de pensar que por algo es el cantante de Rage Against the Machine, por algo hay, ¿no? Todas esta serie de experiencias que lo llevan a él a hablar de tantas cosas como habla en las líricas, como tanto que él, digamos, va expresando y con la fuerza que lo hace. Obviamente, a ver, hay momentos en los que las canciones no son casi habladas, ¿no? En los momentos más tranquilos y demás, pero aún así se ve, digamos, cómo surge la personalidad de este cantante. Eh, entonces es como que mínimo voy para ese lado, ¿no? Tienen un estilo muy, muy característico de ellos, o sea, yo no he escuchado otras cosas como lo de ellos, aunque se les puedan parecer, pero hay algo que tienen en la fuerza, y en la serie de combinaciones y el poder con el que hablan de las cosas que hablan, porque eso me parece que es algo súper importante también en la música. Eh, o sea, me parece que en el caso de Rage Against the Machine no existe una cosa sin la otra, ¿no? Exacto. Tipo, vos puedes escuchar la música de alguien y decir, che, qué bien que interpreta y demás, pero viste por ahí no te entra de otro lado. Y en el cambio yo creo que Rage Against the Machine es un producto que constantemente está diciendo, somos esto, escuchen esto. Producto por decirlo, ¿no? Obviamente no, como artistas, como grupo de artistas que está expresando ciertas ideas o bueno, quiere expresar ciertas cosas a través de su música y, y que me parece bastante diferente, o sea. Inclusive cuando encuentro cosas que pueden ser similares o tengo por ahí problemas en la instrumentalización de algunos temas, porque siento que
eh, por ahí son muy similares en algunos aspectos, o cierta manera, ¿no? De llevar los ritmos, Ujú. pero aún así lo considero como producto final, como el contenido total que uno obtiene de escuchar este disco, me parece que es algo bastante único y que, por ejemplo, me parece muy diferente a lo que fue escuchar el disco de Sabina. Sí, Que yo el bueno, disco de sí. Sabina, viste, que te dije, esto me parece un producto del pop ochentoso, ¿no? Digamos, es un producto de góndola, básicamente. Ujú. Y no puedo decir lo mismo de este disco. Es un disco que, digamos, si bien yo creo uno puede tener problemas o no con este disco, tiene un montón que decir el disco y tiene un montón que hacer por sí mismo y lo hace con una fuerza completamente genuina, que a veces tal vez le falta a la gente o a algunos discos o no, o ponerle nosotros, ¿no? Qué sé yo, en nuestros intentos de expresar el arte y demás. No lo vemos, digamos, de nuestras maneras o cómo consumimos el arte que producen otras personas y demás. Y que a veces, bueno, también está este choque de la gente que por ahí no, o sea, como lo hemos dicho, lo que es de alguna manera superficial o digamos que no te logra llegar a nada, ¿no? Que no hay nada ahí para comunicar. Y bueno, yo jamás diría eso de este disco. Me parece que hay algo ahí, podés no congeniar con el estilo de ellos, pero no porque ellos no lo hayan intentado, ¿no? Porque no se hayan expresado de una manera que a vos te queden claro quiénes son. Sí, sí, Bueno, sí. Voy a voy a vos. coincidir. Primero, en cuanto a la música, vos acaso sos el que más tiene parámetros para compararla con este tipo de propuestas. Yo nunca pensé que ibas a decir, eh, a recalcar tanto que esto es tan original. Yo pensé que era realmente desde lo musical uno más del montón. Y bueno, me agrada escuchar esto de Eh, que realmente no lo es. a ver, yo lo agrego, digamos, desde el punto de vista de lo que es específicamente, ¿no? Esta mezcla, ¿no? De lo que es el rap y el rock y demás y todo eso. A ver, definitivamente hay música que intentó de alguna manera copiar los elementos y demás en su época, ¿no? Porque esto, ponele, que estuvo el auge, ¿no? También de lo que era el new metal, que algunas veces amagaba intentar mezclar también este tipo De propuestas. de propuestas y demás con los sonidos, ¿no? De las guitarras distorsionadas por ahí más característicos del metal y cosas por el estilo, Claro. y infusiones del rap, ¿no? En la cierta manera de entregar las líricas, eh, pero que no, que siempre tenía esto, siempre se quedaban ahí a mitad del espacio y demás, no terminaban de concretar algo, particularmente con sus mensajes o demás, ¿no? Y yo siento, este disco para mí cuando lo escuché, se sintió como una unidad de música, ¿no? Todo el disco estaba eh, En la misma. digamos, con la misma energía, con la misma apuesta, ¿no? Con el mismo esfuerzo. Inclusive si yo haya creído que tuvieron problemas para grabar alguno que otro en algún momento las voces y demás, pero de todas maneras no se sintió descolocado entre lo que era la propuesta del disco y yo sentí con la misma energía, la misma originalidad y demás. Y eso es lo que para mí se siente tan fresco en el disco. O sea, no, es algo que es consistente en la manera que entrega el mensaje que quieren entregar. Bien, sí, sí, quedó clarísimo. Y estoy de acuerdo, pero de nuevo, toma otro valor cuando lo decís vos, que sos el que más ha experimentado en este tipo de bandas, entonces que vos digas que es algo tan único, corre otro. Sí, ojo que Corre. también, a ver, sí, obviamente, yo también me puedo estar equivocando, pero bueno, lo digo Bueno, sí, pero desde la experiencia que he claro, tenido yo exacto. o la música que he buscado, y bueno. Bueno, paso yo y aclaro obviamente que esto no es mi estilo, definitivamente no lo es. Yo no noté una versatilidad en la banda, no los noté paseando por distintos ritmos o melodías, eh, salvo en una canción que ya voy a hacer mención más adelante, pero más allá de esto y de esos sonidos puntuales que te decía hoy que le agregaban algo muy especial a cada tema, me parece que lo que decía hoy, si me pones 15, 20 segundos de una canción cualquiera de estas, yo no voy a saber decirte cuál es. Entonces eso de alguna manera a mí me condiciona en cuanto al estilo. Más allá de que eso quizás se puede definir como esta especie de concepto que a mí me gusta encontrar en un disco, pero no sé, si escuchando otros temas de Rage eh, voy a encontrar algo muy distinto a lo que fue Evil Empire y entonces sí podría decirte, ah, no, no, para Evil Empire usaron tal concepto. Pero bueno, lo que te digo, todos los temas se me parecían cuando lo dejaba de fondo.
¿no? Lo dejaba de fondo para hacer otra cosa y parecía un solo tema que duraba 50 minutos. Y no es una queja, porque sí, me pasó lo mismo que a vos, movía la patita, me despertaba en algunos casos algún tipo de energía, sobre todo cuando leí las letras, pero ahora hablo estrictamente de cuando las puse de fondo. Y, y nada, eso, me costaba decir, acá terminó un tema en el que hicieron una cosa y empezó otro tema en el que hicieron una completamente diferente. No lo encontré eso. Entiendo. Sufrí un poco esta característica tan repetitiva de gritar las mismas frases. Vos sabés lo que yo tengo con el grito. Pero bueno, después cuando empezaba a leer las letras, eh, un poco que resignificaba todo, porque como que venía con una parte de energía del tipo, ¿no? Del cantante y seguramente de toda la banda que hay atrás. Porque no es lo mismo gritar te amo 15 veces cuando venís hablando de una canción romántica, eh, que cantar, por ejemplo, que te interesás solo por vos mismo y termina la canción y seguís gritando como enajenado que alguien se interesa solamente por sí mismo. Y es un poco eso, hacer catarsis. Entonces, cuando ves de qué se trata la letra y de qué está protestando el cantante, yo por lo menos empaticé mucho y bueno, terminé entendiendo esta estrategia o esta decisión de esta parte cantarla a los gritos, porque realmente esta canción la compuse porque esto que estoy viendo me lastima. Entonces lo voy a Ujú. gritar y voy a sacarme la garganta gritándolo. Entonces, yo que no estoy a favor de los gritos como técnica vocal, en este caso como técnica de catarsis, sí, estoy completamente a favor y lo entiendo y me transmite mucho más que si lo dijera con la mejor entonación del mejor barítono del mundo. En Tire Me, que creo que esto me cansa, ¿no? Decime vos qué significaría Tire Me. Sería Cansame. Cansame, bien, cansame. En esa canción, que si querés buscar en qué track está, pero debe ser el 6 o el 8. 7 porque está bien entrado el disco. Este, Es el 6. el 6 mira que justo, te juro que no lo busqué. Eh, Entendí un poco esto de que ellos hacían catarsis, ¿no? Hasta esa canción, hasta esa letra no lo estaba interpretando de esa manera. Y me gustó, porque bueno, como vos ya sabés, todos necesitamos hacer un desahogo, y el hecho de que a mí no me guste cómo está sonando, este, no quita que, que, que lo que entendí ahí, que ellos están desahogándose a través de su arte. Y les quedó algo bastante redondo para hacer eso, porque yo lo sentí como un grito de estoy ahogado, no doy más con este sistema, este mundo de mierda, no lo aguanto más. Y lo volcaron al arte y le salió muy bien. Y después de esa canción vinieron Don Rodeo y Without a Face. Y Ujú. creo que esa parte, esas tres canciones, junto con la primera, People of the Sun, si no me equivoco, fueron las más maduras del disco. Me pareció a mí, en mi opinión, desde las letras, porque encontré ahí un hilo en la lírica, encontré un sentido un poco más profundo. Eh, en las otras, por ahí los veía más adolescentes, por eso me costaba verlo como una catarsis, sino más como simplemente no sé, una composición que tenían ganas de hacerle y le hicieron. Pero en este puñado de canciones puntuales que te mencioné, eh, la sentí de esa manera, como una catarsis, y me pareció muy interesante porque también justamente, y ya nos vamos a meter en lírica, las hacían con temas que a mí me interesan mucho. Entonces, como que me pareció muy poderoso que estos temas les despierten esta energía para construir algo como lo que construyeron. Así que, bueno, eso, te cambio para vos. Dale, perfecto. Y ahora vamos con justamente lírica. Dale. Yo igualmente no estoy de acuerdo con vos, con esto que decís del aspecto adolescente de los temas, porque me parece que eh, en todos, ¿no? Consistentemente hay un análisis de un montón de temas potentes, de cosas que hablan, constantemente están haciendo menciones a eventos históricos que por ahí son más relevantes en la época, pero que bueno, son relevantes en general. Por ejemplo, ¿qué tema era? Without a Face, Rodeo, Wind Below. El tema Wind Below que habla sobre eh, todas las injusticias que sufren generalmente, por ejemplo, los granjeros en México, cómo han sufrido. Perdón que eh, te interrumpa, pero sí. justamente Wind Below lo puse como uno de los temas que se salen de esa parte adolescente. Yo con Vos lo me dijiste adolescente. Tire Me, Rodeo y Without a Face. Wind Below no lo mencionaste, Sí, sí lo mencioné. ¿no? A ver, Mencionaste los otros tres. ya borré esa parte, pero yo estaba seguro que la había mencionado. Y People of the Sun. Sí, eso sí.
Sí, sí, pero por eso fue el uno 6 7 y 8 los que mencionaste. Para mí había sido 1, 6, 7, 8 y 9, pero dale, dale vos. Este, no, y me parece que constantemente están haciendo un análisis y haciendo una puesta en escena de justamente un montón de cosas que sufren las personas de mano de lo que es la política conservadora de Estados Unidos y cómo tanto dolor han traído al mundo en general, en los alrededores, ¿no? Con todas estas posiciones que tienen, eh, cuando, bueno, sencillamente están sí, entrometiéndose en las políticas económicas ¿no? internacionales, ¿no? Cuando meten mano y demás, o cuando empiezan y hacen acuerdos comerciales, o simplemente los hacen por la fuerza, ¿no? Entonces tenés todas estas cosas que normalmente quedan de lado y que son, por ejemplo, ahora son más presentes que nunca, ¿no? Como hemos visto con tantas protestas, la Sí, gente sí. se ha quejado, De el hecho, dolor que perdón, sufrió. en Sí, alguna de las canciones mencionan al FMI y, y algún sí, otro sí, organismo puntual que hoy en día está muy metido en Latinoamérica. creo que puede haber sido en eh, Video of Faith, creo que lo pueden haber mencionado, y si no también en Year of the Boomerang, que es la última canción. Sí, ya te digo. Por ejemplo, lo que me gusta mucho es, o sea, está bien, hacen toda una serie de análisis que yo creo que te pueden llevar a un montón de cosas, ¿no? O sea, te pueden hacer sentir un montón de cosas que es repotente como lo hablan y demás, y que encima todavía son vigentes, eran vigentes allá en los 90 lo son vigentes ahora, lo hablan desde un punto de vista personal, eh, lo hablan, ¿no? De las experiencias, sí, hablan justamente de todo este proceso político en el que la gente la convierte perdón, en el otro, en alguien enajenado, que te prometen, ¿no? Las recompensas del sistema, ¿no? Que tu esfuerzo vale la pena, pero realmente simplemente está siendo utilizado como una herramienta por los sistemas gubernamentales y los sistemas económicos, ¿no? Vos te rompes el lomo trabajando o dándole tus horas, tu juventud a las empresas y después realmente no importa, porque lo que importa es realmente el dinero que las empresas sacan de vos, ¿no? Lo que ganan gracias a vos y asimismo, ¿no? Como estas mismas empresas agarran e invierte tiempo en promover estos sistemas de control para las personas, el sistema de las personas, ¿no? Menos favorecidas por los sistemas económicos, y asimismo como favorecen, ¿no? Se ven favorecidos por un sistema político que cree que tiene que influir a través del poder militar en, en la soberanía de los demás países, ¿no? Y esto lo hablan consistentemente en todas sus letras, porque hay temas que hablan, por ejemplo, Termi, según te entiendo yo, habla más de lo que es esta rebelión contra inclusive te diría que ese es un tema más, entre comillas, adolescente, entre Definitivamente. comillas, pero porque lo que dice es, o sea, qué más me puede hacer el sistema? O sea, venir, romperme los huesos, o sea, ¿qué más me vas a sacar? Sí, aclaro que cuando yo hablo de adolescente, de canción adolescente, no digo que sean los Jonas Brothers. O sea, no el hecho de que diga que son Yo entendí eso, adolescentes implica que son completamente superficiales. no, no, obviamente. Pero yo digo en la energía o en la crítica, en la manera en que está construida la crítica hacia estos elementos, ¿no? Ujú. Me parece que en cada una de las canciones hay un montón de reflexiones sobre el mundo que vivimos y que son hiper actuales todavía. Y eso es tremendo, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Obviamente, si un sistema no cambia, si un sistema no le ejercen presión para que cambie, obviamente las problemáticas van a seguir siendo las mismas, o como mucho van a ir evolucionando y avanzando y tal vez empeorando. Sí, Pero fortaleciéndose. yo opino que lo hacen, como te digo, con mucho conocimiento de causa, lo hacen muy enterados de lo que es el sistema. Fíjate que en un tema como Vietnam, lo que hacen es hablar eh, de los programas de radio y demás que le llenan de temor a la gente y demás, ¿no? Y ejercen este miedo contra el otro, contra el que es diferente y demás, para hacer más fácil a los grupos los grupos de control Ujú. ejercer su influencia sobre las personas. Y, y lo vemos hoy por hoy, ¿no? Que tenés todas estas personalidades, obviamente ya por ahí no es la radio, aunque también tenés algunas personas, ¿no? Es como que evolucionaron todos los medios de comunicación. Entonces por ahí tenés estas personas que radicalizan a la gente joven para que cometan atrocidades, ¿no? O sea, y terminás con masacres, terminás con tiroteos, siempre hubo un problema con los tiroteos en, Sí, más que con los tiroteos, con la aportación libre de armas. sí, obviamente, pero Que después no, también se lleva.
lo que digo, sí, 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 eso totalmente, pero digamos, ha tenido siempre una, como una epidemia de Sí, de bueno, tiroteo, sí. de tiroteos Estados Unidos, y eso ya se deja ver en las letras y en las cosas en las que habla estos temas, ¿no? Entonces, seguís hablando de cosas que son súper importantes hablar y ya lo estabas haciendo en el 91 cuando no estaba tan de moda, Ujú. ¿no? Tener esta ideología, esta manera de ver las cosas, o no tenían tanto espacio. Entonces es, a mi gusto, súper potente lo que hacen y cómo lo hacen. eh, y me parece que las líricas son bastante complejas cuando quieren. De hecho, yo estuve investigando un poco más sobre las líricas y llegué a una página en la que te iban, otras personas marcaban, por ejemplo, ciertos contenidos que hacían referencia a eventos históricos que a mí se me pasaban de largo, ¿no? Por Claro. no tener el contexto y demás. Y entonces era como, wow, o sea, todo esto está ahí en palabras que por ahí uno piensa que son Ujú. más inocentes de lo que parecen y sin embargo es como que se te va, ¿no? La profundidad. Eh, entonces Sí, eso me hizo perdón, disfrutar muchísimo. Sí, aprovecho esto que decís para marcar que en los 90 justamente, y en el 96, no era 91, sino que ya estaban bastante adentro de los 90, todo lo que era la contracultura o el rock o la música más de protesta juvenil, en los 90 con la injerencia de los medios se había volcado un poco más a lo popular y a lo superficial. Entonces hacerlo, sostener un género que se estaba volcando a lo glamoroso y al mundo de la fama, sostener ahí la protesta y una protesta tan cruda también me parece muy meritorio. ujú. Sí, sí, sí. Así que por eso, o sea, la verdad que yo ya más o menos sabía cómo venía la mano, pero fue una, digamos, como una panzada de profundidad que no me esperaba. O sea, realmente llegó a un punto inesperado para mí, los temas que, o cómo trataban los temas, o cómo se hablaban en general, o no, digamos, todas las cosas, de nuevo poniendo el contexto de la época en la que estaban. Uh -huh. Me parece que eso lo hizo repotente, de hecho, de algo que no claramente ya tenía energía. Este, no, o sea, no. Hay de todo, obviamente, de bandas ¿no? que hablan o exponen los problemas que hay y demás, pero también hay muchas veces esas son cosas que digamos que se pierden más entre el montón, entre lo que es más por ahí más conocido, suena más, no directamente no tienen un éxito comercial. Y, y Rage Against the Machine, por ejemplo, es un nombre que mucha gente conoce, ¿no? Es Absolutamente. una banda que ha tenido mucho espacio y que creo que en su momento fue súper importante todo esto que hicieron y que lograron. Y bueno, eso es lo que tengo para decir de las líricas. Bueno, muy bien. Pregunto, ¿tenés algún apartado donde hables de canción por canción? Sí, pero van a ser es más o menos lo que el Entiendo, resumen general, sí, 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 lo que yo estoy flashean. en la misma, pero bueno, podemos hacer un picadito de una y una. No, Yo, pero sí, yo lo que te propondría, si te parece, es hablar de lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó. perfecto, dale. Paso yo con lírica, que todavía no lo dije. Dale. Y tengo que decir primero que a mí siempre me gusta marcar mis expectativas. Espero que no se haya escuchado mi perro. Eh, No, no te escucho. y yo, en cuanto a Rage Against the Machine y sobre todo al nombre Evil Empire, eh, tenía la expectativa de encontrarme prácticamente con una historia de ciencia ficción, donde habría un imperio malvado, siempre me lo imaginaba futurista, no sé por qué, y bueno, un personaje furioso como el chico de la tapa, o un colectivo de personajes furiosos como una banda, este, y ya de nuevo, usando la ciencia ficción para bajar línea y mensajes críticos sobre este mundo. Lo que obtuve fue todo lo contrario, líneas mucho más propias de este mundo, con nombre y apellido, lo que decías vos. Incluso vos marcabas mucho más de lo que yo llegué a notar, pero en la misma línea, mencionando cosas por nombre y apellido, sin hablar de algo que pasó en Narnia, para criticar lo que está pasando ahora en México. Entonces, tocando culturas indígenas, mucha historia. eh, en algún momento hasta creí entender que hacían referencia a Sudamérica, aunque probablemente cuando ellos dicen sur se pueden estar refiriendo a México, que es el sur de ellos, pero bueno, de nuevo, contando historias que... Por eh, las dudas. Zack es mitad mexicano. sí, 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 Así que tiene una tendencia a hablar de eso. voy a hacer Pero, por algún... ejemplo, también en un momento hace referencia a un movimiento peruano de los 90 que se oponía a Fujimori. Ah, mira, mira vos. Bien. Valoro mucho dónde se metieron, sobre todo en ese combo de tres o cuatro canciones, desde Tire Me hasta Wind Below, y después incluyendo People of the Sun, la primera. Pero no puedo dejar de marcar que el resto del disco, de nuevo, sentí esta energía adolescente de tirar piedras por ahí, que es lo que habíamos marcado en PES, en el CD quemado,
que de nuevo, yo no estoy diciendo que hablaban de la vida y del amor y decir los malos son malos. No, no, se notaba una línea muy comprometida, pero en Ujú. algún momento creí que faltaba una estructura como la que empezó a haber en ese puñado de temas que te digo. En los otros yo marco que me pareció que faltó una estructura. Más parecido, si querés, a lo de Pony Oaks, desde la lírica, que se le notaba que había una cosa profunda, una historia, pero la letra en sí que me estaba exponiendo ahí no terminaba de ser muy sólida. Eso es lo que yo tenía. Después, muchas frases ingeniosas, eh, de nuevo, sin un hilo. Hablo de la parte no más adolescente. Después el tema Revolver, si querés, no me gustó tanto la letra puntual. Y me gustaron más las melodías en ese caso. Entiendo. Este, bien. En Down Rodeo, me pareció muy linda la letra, muy internacional, que es como yo siento que deben ser las izquierdas, tienen que ser internacionales y solidarias, porque la izquierda se me ocurre a mí que tiene que ser siempre global, porque no funciona si es cerrada, nacionalista. Entiendo. Bueno, en ese es en el que mencionan al sur. De, bueno, de nuevo, no quiero. Bueno, en ese tema, Don Rodeo, si alguien de los que está escuchando no lo conoce, está la frase que dice: esta gente no ve una persona de piel negra desde que sus abuelos compraron un esclavo. Eso me parece maravilloso, esa frase. Eh, bueno, Wind Below es el tema que incluye al FMI y algún otro tipo de cosas que siguen pasando una y otra vez. Y después los últimos dos temas, Roll Right y Año del Boomerang, o... Sí. Sí, Ujú. porque me lo anoté como vos, You Are the Boomerang, pero Year of the Boomerang, algo así. Para mi gusto vuelven un poco a esto de, que, de que no termina de haber una cosa puntual, sino más bien algo abierto y más tirapiedras con los ojos cerrados. Sin que esto implique de nuevo que sean los Jonas Brothers. ¿Vamos con emociones? ¿Cómo? Yo entendí eso, ¿eh? Bueno, no, Para mí lo compraste con los Jonas Brothers. jamás. Jamás porque no sé quiénes son los Jonas Brothers, así que no, yo no hablo de cosas Grupo de que tres no... hermanos que se hicieron famosos por cosas. Yo los Por vi en anime. South Park, en un gran episodio de South Park. Ok. Perfecto. Me Dale parece tan vos. buen lugar como cualquier otro para conocerlo. Y emociones. Emociones. Eh, Mira, o sea, a mí yo te diría que me emocionan mucho, ¿no? Me gustan todo lo que me generan todas estas letras y todo el análisis que hay para hacer, que uno puede encontrar de cosas que hablaban en ese momento, de lo que muchos otros músicos tardaron mucho tiempo en hablar, y otros no, también. O sea, estamos por ahí hablando de lo de que es, de lo que es el mainstream, en cierta manera. Por supuesto. Este, yo opino que tienen mucho para lograr y lo lograron con las letras, pero lamentablemente eso no siempre se me comunicaba a mí eh, con las canciones. ¿Por qué? Porque como te dije, había momentos en los que a mí me costaba como oyente, no, obviamente, siendo que está bien, es mi segundo idioma y todo eso, o sea, me costaba a mí entrar en, en poder seguir la voz del cantante, y eso digamos, es un problema con cómo yo me siento respecto de las canciones, ¿no? Obviamente no puede cantar a lo largo, además, entonces es como que tengo que hacer una extrapolación en la que yo agarro y me siento a leer las letras y ahí voy entendiendo y voy cazando más, ¿no? De lo que está diciendo la canción. Entonces eso es, eh, mal que mal, es un problema. A mí que me generó el disco, me generó en las primeras escuchadas un montón de energía, ¿no? Sentir que había ritmos súper potentes, ¿no? Que había un uso excelente de las cuerdas, la batería no se quedaba atrás, digamos, pero era como se sentía, ¿no? Que eh, un poco eclipsada a veces por lo que eran las guitarras, el bajo también, inclusive se sentía para mí eclipsado por la guitarra. Entonces, digamos, tenés eso, ¿no? Y yo siento energía, como te dije, era como me motivaba a moverme y era fácil por ahí también desengancharme, ¿no? Como no estaba entendiendo las letras, quedaba ahí en el fondo y me iba llenando de energía y yo estaba haciendo cosas, pero tampoco era por ahí lo ideal, ¿no? Justamente para hacer este análisis y entender. Entonces yo lo que me quedo del disco es energía. Cuando me puedo sentar tranquilo y empiezo a desglosar y empiezo, ¿no? Como evitar que se me vayan perdiendo los temas de uno al otro, voy viendo también, ¿no? Justamente, ¿no? La potencia de todas estas letras y cómo a veces, como te dije, tuve unos problemas con la manera en la que lo canta el cantante Zack. eh,
Entonces a veces se me hace difícil, pero está ahí. O sea, me parece que hay un montón para entregar en el disco, hay un montón para sentir, más si no tenés este problema como me pasa a mí, pero lo que yo me llevo es la energía constante del disco y demás, que a veces se termina ensimismando un poco, ¿no? En cierta manera de construir la música, en cierta manera de utilizar la guitarra y demás, en los ritmos que se van construyendo y como por momentos se van solapando algunas canciones. Pero también tiene esto que vos decías, ¿no? Estos momentos bastante únicos y y bueno, para mí es un análisis un poco complejo, como te digo, en esto de las emociones. Ahí no hay cosas que logró y hay cosas que logró, digamos, de manera póstuma, ¿no? En cuanto yo me voy a sentar a hacer un análisis específico de los elementos del disco, ¿no? Ujú, Entonces para mí lo vuelve un poquito complejo. Me parece excelente lo que hicieron, eh, desde el punto de vista, ¿no? La capacidad de análisis entre las letras, los mensajes que quieren comunicar y demás. Y, y bueno, ojalá hubiese sido así a primera instancia. Aunque ya en primera instancia yo sentía, ¿no? La energía del disco, la manera en la comunican. Digamos, en realidad la primera vez que lo escuché es como que no me llegó tanto. La segunda de repente hubo algo ahí, como que hizo un poco más clic el disco y empieza a sentir el ritmo de la música y demás y todo eso. Entonces lo primero lo que me llevo es justamente esta rabia, ¿no? Si querés vamos a hacerle el codito con el nombre. ujú, Rage Against the Machine y sentí esa rabia, sentí ese poder, sentí esa energía definitivamente. y cuando leí las letras, todo cayó, ¿no? Todas las fichas en su lugar y ahí terminé de entender de qué iba todo esto. Y Bien. bueno, voy a vos. Bueno, me gusta que yo directamente, esta primera, o sea, yo sabía que me iba a pasar lo que a vos te pasó y vos lamentás que te haya pasado. Yo ya voy ciego a las letras cuando las escucho en una primera escucha en inglés y yo sé de antemano que voy a entenderlas una vez que me siente a leerlas, verso por verso, comparándola con lo que dice en inglés y intentando canturrearla en tiempo real. Lo cual en este caso fue muy difícil por la velocidad con la que las cantaba. Pero bueno, Ujú. de nuevo, yo ya de antemano sé que mi proceso va a ser como el que fue para vos este. Entonces yo esa primera queja no la tengo porque lo tomo como algo que es un error mío, no un error de la banda de no poder escucharla, sino un error de interpretación mía directamente que el inglés no lo tengo tan familiarizado. Claro. En cuanto a emociones, un poco lo que vengo diciendo, lo entendí como la necesidad de desahogarse, en medio de un sistema con un ritmo que no te permite en ningún momento de detenerte y respirar. Entonces, como en este caso tenés un poquito de sensibilidad y ciertos intereses históricos, en este caso Zack viene de madre, si no me equivoco, antropóloga, y padre mexicano, no solo mexicano, sino activista en un grupo de artistas. Dame un segundito que te lo digo porque lo tengo acá. El padre era Roberto de la Rocha, un artista Ujú. miembro del grupo político Los Four, que pintaba a campesinos mexicanos y enseñaba la historia chicana. Y bueno, su madre, Olivia Carter, obtuvo su licenciatura en antropología. Bien, o sea, lo que quiero decir con esto es que él tenía de cuna una especie de sensibilidad ya de por sí en su hogar. Claro. Después andás a ver si esto tuvo algo que ver o no, pero bueno, lo que digo es que es... Esto, ¿Cómo? un agregado, que el padre tuvo como una crisis cuando él tenía 13 años y se convirtió en ascético, o sea, básicamente abandonó todo. ¿AZ? Sí, Ah, mira vos, no sabía que había AZs. abandonó todo y bueno, empezó a vivir de esa manera y nunca, digamos, se recuperó de esa crisis, nunca, digamos, se reintegró de manera activa, según tengo entendido yo, no, a Me la vida parece, me social. parece raro que te refieras a eso como crisis, porque es una No, no es que se decisión provino casi... de una crisis Ah, ok, ok. aparentemente psicológica que él tuvo Ah, bien, bien, porque y eso después se es... convirtió Entiendo. Bien. Digo que él, con estos intereses culturales, históricos, que quizás vengan o quizás no de familia, sintió la necesidad de explorar y, y eso, junto con esta explosión, devinieron en esto que pasó. Y es fácil, o a mí se me hizo muy contagiosa esta energía que tenía Zack, ¿no? en... Y bueno, por lo que escucho a vos también. Eh, en algún momento le sentí más el gustito al rap y lo disfruté como rap, ¿no? Eh, Más bien me lo imaginaba a Zack como un adolescente con mucho valor, mucha sensibilidad y cariño, porque necesitas mucho para escribir este tipo de letras y expresarlas. Y entendía esos gritos, lo que te decía hoy, entendía los gritos como su forma de defender lo que él piensa que es justo y necesario que sea defendido. Entonces eh, me despertó una especie de admiración y también una Entiendo. especie de orgullo de ver a un tipo, a un pibe, gritando estas cosas allá. Porque no es que lo grita alguien en Argentina que sabe que no lo van a escuchar y que sabe que su público tiene ganas de escuchar eso.
¿no? Ujú. Vos sabés que es más fácil acá gritar algo en contra del imperio y vas a tener un público que te aplauda. En cambio, en el imperio vos sabés que ese grito te va delimitando bastante tu propio eh, arco de consumo, ¿no? Te estás atentando quizás contra tu propia divulgación. Entonces, ¿perdón? Sí, sí, Ah, entiendo, bien, entiendo. bien. Entonces, nada, esa voluntad del pibe de buscar historias donde el que se supone que es tu equipo hizo todo mal y, y le cagó la vida a millones de personas, y tu estilo de vida privilegiado viene gracias a ese tipo de decisiones de ellos y de nosotros, porque también estamos nosotros, pues no siempre fue por la guerra, sino que muchas veces entraron caminando desde la cultura o desde la política. Así que bueno, nada, eso de, de decir cosas que por ahí no estaban tan bueno o que la gente que te rodea no tiene tantas ganas de escuchar. Eso a mí me parece muy interesante y es de lo que más me hizo ruido en cuanto a las emociones. Muy bien, bueno, cerramos entonces con lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó. Dale. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Primero que nada, lo que más me gustó es, como te dije, toda la energía que proviene de esta combinación de hechos que hacen que esto sea un disco, a ver, si bien tal vez no, a veces no parece tan complejo musicalmente o instrumentalmente, me parece que como un producto general uno puede ver, ¿no?, todas las líneas de pensamiento que vienen ¿no?, de esto que se genera y esto que se empieza a comunicar, y como te dije, muchas veces involucran elementos bastante complejos que no son solamente por ahí tan sencillo como decir esto está mal o demás, sino que van haciendo menciones, hay una ideología detrás de de todas estas cosas que va transmitiendo el álbum. Y me encantó verlo plasmado así porque yo no sabía con qué nivel, digamos, de profundidad encontrarme cuando finalmente lo fuese Ujú. a, a, a revisar, ¿no? Porque, viste, bueno, uno puede por ahí tener un mensaje tan básico como no a la guerra y ya está, Exacto. pero por ahí te estás perdiendo más cosas, ¿no? Hay más ahí para decir o para hablar y no se pierde la oportunidad. En este caso, me parece que se aprovechó constantemente, ¿no? Que hubo fuerza a montón en lo que se tenía para decir y cómo se dijo. Eh, Inclusive en estos que vos decís, ¿no? La energía esta más adolescente, ¿no? Del grito, de la queja, digamos así, por así decirlo, a lo bruto, ¿no? A viva voz, Ujú. pero que aún así, de nuevo, en las letras, si empezás a mirar, encontrás un montón de profundidades y menciones a hechos que te dejan no pensando en las cosas que están hablando y demás. Entonces, lo mejor para mí es toda esa construcción, todo este motivo, el imperio maligno, no toda esta ideología que termina permitiendo abordar un montón de cosas re poderosas en todo el disco, este, y que creo que eh, me gustaría escuchar más cosas que tienen esto, porque, o sea, digamos, quisiera conocer un poco más de artistas que están tan involucrados, ¿no? O que tienen esta manera de comunicar las cosas, lo que tienen para decir, más allá, ¿no?, de sus propios activismos, por Ujú. lo que tengo entendido, Zac de la Rocha está involucrado en otras actividades Sí. o apoya ciertos movimientos y demás. No me cabe duda Eh, que debe ser así. Entonces me gustaría conocer más de esto, ¿no? Y lo peor, lamentablemente, como te dije, es que, bueno, en el medio de todo este mensaje se me perdió un poco por, asimismo, la manera en la que Zac de la Rocha interpretaba las canciones y demás. Eh, Qué sé yo, me parece una pena, pero tampoco, bueno, no lo destruyó. No es que cantó mal él o que No, me no, no. pareció desatono en lo que estaban haciendo, simplemente fue una cuestión de este mismo análisis o terminar de absorber estos conceptos que, que a mí me parece con mucho cuidado están siendo desarrollados en las letras, porque bueno, me parece una parte integral de lo que están haciendo, o sea, no puede existir, diría Rage Against the Machine, viendo, ¿no?, lo que han logrado en este disco, sin, justamente, sin esas letras tan potentes. Entonces sería como hacerle como una falta de respeto, no investigar las letras o no pensar en cómo qué es lo que están queriendo comunicar con las letras, que te puede pasar, ¿no? O sea, ponele que yo no lo hubiese hecho nunca, ¿no? Simplemente lo dejaba, bueno, sí, no lo entiendo, ya está, o qué sé yo, ¿no? Claro. Eh, que podría haber pasado. Nosotros estamos Ujú. queriendo hacer un análisis activo de la música y entonces no, es medio como que estaría bueno que tengamos estas cosas en cuenta. Pero por ahí alguien que lo está escuchando por primera vez o no lo entiende, dice, bueno, sí, qué sé yo, y se pierde algo ahí. Yo creo, desde la absoluta ignorancia, como siempre, que si sos de habla hispana y te metes a escuchar este tipo de cosas,
lo haces sabiendo que vas a tener que leer las letras aparte. No, no solo como lo hiciste vos por el desafío, por el reto, sino que cuando escuchás este tipo de cosas es muy raro que confíes de antemano que las vas a escuchar y las vas a captar al vuelo. Sí, O, no te digo que no, no te digo que no. o vos decís que alguien cuya lengua materna sea la inglesa también se le complicaría escucharlo en una primera oída. Eh, me gustaría creer que sí, pero tampoco lo puedo asegurar porque, bueno, por ahí yo estoy diciendo una burrada, no, o sea, lo puedo hablar solamente de mi experiencia. Claro, Pero a entiendo. ver, yo por ejemplo tengo problemas de audición leve, eh, entonces no escucho todo, ¿no? Por ahí tengo que estar escuchando las cosas a cierto volumen para captarlas y demás. Claro, Él habla a veces muy rápido y demás, y con una voz que se sentía también como distorsionada de alguna manera la voz. definitivamente. Eh, entonces me pasaba todo esto, era no, por ahí era una combinación de hechos, pero bueno, me llevaba a encontrarme con algo que me hubiese gustado que no fuese así, o que lo pudiese, eh, que hubiese sido por ahí con otros álbumes y demás, pero también creo que hay una parte ahí de que es parte de la energía que ellos quieren transmitir. Y bueno, Ujú. y voy a vos. Bien, entiendo. Bueno, yo voy a ser un poquito reiterativo en cuanto a mejor y peor. Eh, Creo que mi tema favorito termina siendo Don Rodeo. En los primeros segundos de ese tema tuvieron un instante, unos, no sé si fueron 15 segundos, eh, de música más tirando a melódica, ¿no? Y lo marqué como en un tema de Pez, de Quemado, volviendo al disco que hicimos antes para este mismo canal. Sí, sí, sí. Se llamaba Música de Mierda, o algo por el estilo, no muy lejos de eso. Y hicieron toda una versión instrumental muy linda de oír. Y yo creo que siempre que aparece eso es como un mensaje diciendo, esto nosotros lo podemos hacer, pero nos gusta más hacer esta otra cosa, más rápida, donde por ahí eh, el ojo, el oído, si querés, menos experto como el mío, no termina de captar qué tan buenos son los dedos del guitarrista que toca este estilo tan veloz, como si por ahí lo podés escuchar y decir, pa, qué buen guitarrista, en un tema un poco más lento, más melódico, donde se pueden apreciar un poco más los distintos tonos. Eh, Marcado eso, de nuevo, mis temas favoritos fueron esos cuatro, cinco creo, People of the Sun y todo lo que va de Tire Me era hasta Wind Below, que son los temas un poco más intelectuales, me pareció, más donde se enfoca un poco más, donde hay un hilo conductor. Y bueno, lo que decía, en el resto de los temas, desde el 2 o sea, desde el 2 hasta el 5 porque ya el sexto es bueno, o sea, bueno, ya el sexto entra dentro de los que para mí son los mejores, y los últimos dos, me parece nada, esto de tirar un poco de piedras a la máquina, pero sin una fuerza extra que viene de la parte intelectual, de la parte en la que vos sos capaz de hilvanar un mensaje, más allá de esto está mal, como decías vos, basta de guerra. Sí, perfecto, pero si además de decir basta de guerra, decís otro tipo de cosas que vienen atadas al basta de guerra, va a cobrar mucho más poder y creo que en muchos de los temas lo pudieron hacer y en otros no lo pudieron hacer. Entonces, como pensaba hoy cuando hablabas vos, lo peor que vos marcaste es muy alto. No, o sea, lo peor que vos marcaste no fue lo peor que marcaste en el disco de Sabina. Lo peor acá fue algo muy piola. Para que, o sea, si te dicen que esto es lo peor, bueno, bien. Hicimos las cosas bien para que esto sea lo peor. En este caso, yo digo lo mismo. Me parece un disco con un piso muy alto y, y cuyos mejores momentos son también buenísimos. Así que en general es algo que a mí me terminó cerrando. ¿Tenés para el puntaje? Em, sí, de puntaje le voy a poner un 8. Mira vos, un 8. Bueno, ¿no lo querés concluir con algo? No, sí, o sea, el 8 viene para mí digamos, de estos problemas. O sea, como te dije, hay una construcción excelente en todo lo que es la temática del disco y demás y todo eso, pero no siempre estoy de acuerdo en cómo construyen los temas, ¿no? En la variedad de los instrumentos y todo eso. Si bien definitivamente tienen algo que es intenso, que es diferente, o que cambia como, digamos, digamos, la apuesta para lo que es el rock, ¿no? ¿No? Ujú. Con estas mezclas tan potentes. Pero que bueno, que ojalá para mí hubiese habido un poco más, por ejemplo, una construcción más compleja de cómo utilizaban ciertos instrumentos. Había momentos, viste, que eso, las canciones se sentía como que tenían un vaivén, una subida y bajada de tono, de velocidad y demás que era esperada, ¿no? Ujú. Que se asimilaba entre todas las canciones. Entonces,
justamente es la instrumentalización y por ahí las voces lo que me hace como quedar un poquito más atrás, porque de nuevo, como te dije, me parece que es una obra re compleja, que tiene un montón de lo que hablan y demás, y que me parece súper interesante, pero bueno, lamentablemente también no tengo que considerar, es un álbum de música, lo tengo que jugar como lo que es, y entonces, Por supuesto. dentro de lo que a mí hicieron, que me encantó y me gustó, o sea, no, que me parece que tiene un montón de cosas buenas, también no sepamos que puede haber más. Entonces también inclusive me genera la duda que habrán hecho después, ¿no? Que habrá sido de respuesta, cómo habrán ellos evolucionado ellos como músicos, sin decir que esto sea una obra no amateur ni nada por el estilo, ¿no? Porque No, no. claramente hay una capacidad tremenda para hacer las cosas acá. Ujú. Hay cosas que pulir. Sí, 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 sí. Bueno, mientras quizás vayas pensando el CD para la próxima, mi puntaje va a ser un 6.5 Ujú. y quiero concluir que yo tenía pensado, y lo hemos hablado entre semana, empezar a escuchar al menos un tema antes de proponer un disco para no comerme el garrón que creí que me estaba comiendo, pero leyendo las letras cambié de opinión porque eso en este caso me hubiera impedido conocer este CD que realmente me pone, me satisface mucho haberlo escuchado y tener un panorama de lo que es Against the Machine y lo que es Evil Empire y lo que es, ¿por qué no?, el rap metálico. Este, que yo quizás, si hubiera escuchado un tema, cualquiera de los temas, no me cabe duda de que hubiera dicho, no, mejor en este CD no me pienso meter porque lo voy a sufrir. Este, y bueno, me hubiera sacado la posibilidad de descubrir un poquito más. Claro, Eh, tal cual. no es mi estilo, para nada, no lo es, pero bueno, todo lo que sea ampliar la cultura suma. Definitivamente. Eh, Bueno, te cuento, ya estábamos. El disco que vamos a escuchar para la próxima edición, disco del cual vamos a hablar dentro de exactamente 4 semanas, 4 semanas, a menos es que el disco eh, Sorsal de Axel Krieger. Soxal de Axel Krieger. En algún momento tuve miedo de que sea Axel, el, el Axel argentino. Es un cantante, bueno, es un Sí, músico argentino, pero no sé a qué me refiero te estás refiriendo. a Axel. No sé si tiene apellido. Bueno, Axel. claramente no sé de quién estás hablando, así que está bien, sí. En serio? Sí. Axel, o sea, el de canciones hiper melosas de amor, como quiero ser Estás tu describiendo amor. tanta gente, la verdad que no. Bueno, pero este se llama Axel. Bueno, ok, acepto el desafío con Y no mucha... te queda otra, así que. podría llorar y Eh, patalear. Ahí te compartí el disco el disco, para que sepan, es un disco del año 2007. Ajá, bien. Vamos, los gauchos. ¿Dónde estarás, hermanita? Princesa. Debo decir que la imagen del disco, que es ese pajarito amarillo, no sé por qué, me trae la imagen de Arbolito. ¿Te acordás creo que lo Sí, conoces, el sí, árbol bueno. de Arbolito? No sé por qué tiene como una reminiscencia. Sí, no, bueno, por las siluetas me imagino que será que te hace acordar. Quizás. Pero bueno, dicho esto, ya tenemos el disco, hemos finalizado, Hemos finalizado. se termina nomás por hoy y será hasta dentro de 2 semanas cuando vamos a hablar de. No, bueno, Sí, en sí, esto de los viernes, dentro de 2 semanas que vamos a hablar del disco Catch 22, del libro el Catch libro. 22. No, yo estoy escuchando un disco, no sé qué Ah, entendiste vos. pásamelo, que me estoy rompiendo los ojos. Sí, Preferiría romperme los oídos. Bueno, lo vamos a dale, disfrutar dale. ese libro. Le tengo mucha fe. Yo también, yo también. Aunque todavía no lo empecé a leer, pero bueno, yo soy así, soy un salvaje. Mal hecho. Un hijo del rigor. Sí, Bueno, la verdad que sí. nos despedimos por ahora en vivo desde nuestro querido público. Hasta la Ya próxima, vamos a como grabar una siempre. despedida. Tal cual. Ya Gracias. vamos a tener un público también, Ya ¿no? vamos a tener un público, sin duda. No, esa es la otra que nos falta, pero ese es un Pero, detalle menor. ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y evolutivamente debería ser el huevo, ¿no? Bueno, ¿el huevo es el público o la producción para que venga público? Y el huevo es nuestras ganas de hacer estas cosas, así que la producción. Buen, buena, buen paralelo. Vamos a seguir poniéndole huevo. Guiño, guiño. Muy bien, así me gusta. Qué heteronormativo de tu parte. Igual no es No, heteronormativo, no era para. ese el chiste. Según Que, tu analogía, huevo es las ganas que tenemos. Y yo dije, vamos a seguir poniéndole sí, ganas. que sí, Entonces, normativo de todo, está bien. Era un chiste, no, Tincho. Chau, Tincho. ¡Tincho! maldita sea, perdí de nuevo.